Es un gusto poderles saludar nuevamente. Estamos en la página 188 de su libro, Congruencia de triángulos. Un triángulo o cualquier figura plana es congruente a otro cuando la medida de cada uno de los lados del primero es igual a la medida de cada uno de los lados correspondientes del segundo. Entonces tenemos, por ejemplo, esos dos triángulos y nos damos cuenta que dice que el lado que va de A a B es congruente con el lado que va de A a B con apóstrofes que sirve para diferenciarlos, ¿verdad? Es decir, el lado de la primera figura, este de acá, es congruente con este lado de acá, es decir, que miden lo mismo. Podemos decir lo mismo acá, este lado mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Por lo tanto, esos dos triángulos son congruentes. Este es el símbolo de congruencia. También dice que podemos determinar la congruencia por medio de los ángulos. Si el ángulo A de la primera figura, es decir, este de acá, es congruente o mide lo mismo que el ángulo A apóstrofe de la segunda figura, y este ángulo mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este, decimos que las dos figuras son congruentes. O sea, podemos determinar la congruencia entre los dos triángulos, ya sea por medio de los lados o por medio de los ángulos. Pero existen criterios de congruencia entre triángulos, que eso sirve para determinar la congruencia sin tomar en cuenta los 6 elementos que tomamos anteriormente, sino que solamente vamos a tomar en cuenta 3 de ellos. El primer criterio es el de lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. Por ejemplo, esos dos triángulos. Nos damos cuenta, este lado es congruente con este, mide lo mismo. Este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Entonces, por el criterio lado, 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 podemos decir que esas dos figuras son congruentes. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Entonces, por ejemplo, tengo esos dos triángulos. Este lado mide lo mismo que este lado y este lado mide lo mismo que este lado. Y el ángulo que se forma entre esos dos lados, que sería este de acá, también es congruente con el de la segunda figura. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, decimos que esas dos figuras son congruentes. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado también son congruentes. Estos ángulos se consideran adyacentes al lado. Entonces tenemos, por ejemplo, esos dos triángulos y nos damos cuenta que este lado mide lo mismo con este lado. Y los ángulos que se encuentran en los extremos de ese lado también son congruentes entre sí. ¿Sí? Este es congruente con este y este es congruente con este. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, decimos que esos dos triángulos son congruentes. Criterio lado, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo opuesto al mayor de los lados también es congruente. Por ejemplo, tengo esos dos triángulos y nos damos cuenta este lado es congruente con este y este es congruente con este. Si nos damos cuenta, el mayor de los lados congruentes o que miden igual, que en este caso es este de acá, el ángulo que es opuesto a él es el que está enfrente, ¿sí? El ángulo que está enfrente de él, que sería este de acá. Y si nos damos cuenta, este ángulo es congruente con este. Entonces, por el criterio lado, lado, ángulo, determinamos que esos dos triángulos son congruentes.